Buenas tardes a todos los profesionales del sector construcción. Buenas tardes a todos los amantes de las obras públicas. Soy el ingeniero Elías Tapia Julca, miembro del Comité General de Obra Pública y Concesiones de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El día de hoy tenemos un evento sumamente importante denominado Tercer Conversatorio sobre el proyecto de ley de contrataciones del Estado que está impulsando CAPECO. Para eso hemos invitado a expertos en la materia como son los abogados Antonio Corrales y Magali Rojas. Ambos han desempeñado importantes cargos en el organismo supervisor de contrataciones del Estado, así como también vamos a contar con la participación de miembros del Consejo Directivo de CAPECO, como son los ingenieros Ítalo Valle Pachas, que es el presidente del Comité de Obra Pública y Concesiones, el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo, y el ingeniero Jorge Zapata, que es el presidente del Consejo Directivo. Como todos sabemos, nuestra actual ley y reglamento de contrataciones del Estado en el rubro de obras públicas ha colapsado, ¿no? Y la prueba de ello es que en este momento aproximadamente 3.000 obras públicas a nivel nacional están paralizadas. Y lamentablemente no es por falta de dinero, es por la traba que nuestra misma ley y reglamento de contrataciones del Estado se ha llegado pues a consolidar de una manera negativa. Para buscar soluciones, CAPECO ha impulsado un proyecto de ley y justamente el conversatorio de hoy trata sobre eso. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Primero, le damos la palabra al ingeniero Ítalo Valle Pachas, que es el presidente del Comité General de Obra Pública y Concesiones de CAPECO. Adelante, Ítalo. Muchas gracias, Elías. Muy buenas tardes a todos los participantes inscritos en este tercer conversatorio del proyecto de ley de contrataciones del Estado, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción y con el apoyo invalorable de los distinguidos panelistas del día de hoy que nos acompañan. Un agradecimiento especial a la doctora Magali Rojas, al doctor Antonio Corrales, al ingeniero Guido Valdivia, a nuestro moderador, el ingeniero Elías Tapia, y a nuestro presidente, el ingeniero Jorge Zapata. De igual manera, hago extensiva la felicitación a todos los funcionarios, trabajadores, y en especial a los colaboradores y las colaboradoras que nos están apoyando en todos los eventos que venimos realizando en nuestro gremio, que muy acertadamente pues, nos viene involucrando ya en la problemática actual por la que atraviesa no solamente el sector construcción, sino algunos consultores, algunos sectores también de la consultoría. Es cierto que hay una inquietud muy expectante del sector construcción y sobre todo de las empresas contratistas nacionales, ya que, como dijo el ingeniero Elías Tapia, actualmente nuestra ley y reglamento de contrataciones vigentes pues ha cumplido un ciclo por el cual no se está alineando la base doctrinaria, la base legal con la base técnica, y no está alineado con épocas contemporáneas y en épocas que vive el país. Esta ley, como es conocido por todos ustedes, pues está permitiendo abrir no solamente brechas de ineficacia en el uso de los recursos públicos, sino también está permitiendo y tolerando ciertos actos denelables referidos a la corrupción. Es por eso que a través de la Cámara Peruana de la Construcción hemos considerado oportuno, no solamente en esta gestión, sino en la gestión anterior, de que es necesario y prioritario que los empresarios, los trabajadores, los gremios, las instituciones públicas, los funcionarios públicos y la sociedad en su conjunto apostemos por un pacto de integridad de ejecución del buen uso de los recursos públicos
y alinear nuestros actos corporativos con actos de transparencia, de equidad, de justicia y de inclusión social. Yo no quiero redundar más, simplemente darle la bienvenida en esta tarde y desearle lo mejor para todos los participantes y a nuestra distinguida concurrencia. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la primera ponencia relacionado con la fase del proceso de selección. En primer lugar, el abogado Antonio Corrales González va a disertar sobre esta temática. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado en el periodo 2015-2018. Bienvenido, Antonio, y adelante con tu ponencia. Muchas gracias, Elías, por la presentación. Todavía no voy a mostrar mi pantalla, en unos segundos lo voy a hacer. Primero quiero agradecer a Capeco por la gentil invitación. También agradecerle ya de antemano por la indulgencia que me puedan brindar con el tiempo. He traído material que pretendo mostrar en su integridad, en la medida que el tiempo lo permita, básicamente constituido por pronunciamientos del tribunal, pronunciamientos recientes, ni siquiera son de mi época, sino mucho más recientes, para tratar de exponer con sustento jurisprudencial algunos problemas que se han ido suscitando en la etapa selectiva de los procesos de selección. Por supuesto, con mayor incidencia por el auditorio que tenemos en el tema de obra pública. Y lo primero que me gustaría incidir al inicio de esta conversación es en la importancia de generar de una vez por todas un marco normativo estable para la contratación pública. Hemos visto en los últimos años una vorágine de cambio normativo, quizás motivada por a veces la equivocada idea que los problemas que hay en cualquier régimen, en especial el régimen de contratación pública, se soluciona cambiando la ley una y otra vez. Y eso no es tan cierto. Muchas veces las soluciones a los problemas, no solamente en la contratación pública, sino en general en la sociedad, ya están previstas en la ley. Hay herramientas en la ley, pero a veces son subutilizadas, ¿no? O los actores llamados a hacerla cumplir no cumplen su rol por diferentes razones. Además, cada vez que hay un cambio normativo, y con esto no quiero decir que no se merezca uno, pero sí uno que sea lo suficientemente sólido para que permanezca en el tiempo, ¿no? Para que perdure en el tiempo. Cada vez que hay un cambio normativo, hay una especie de explosión en el sistema, ¿no? Y eso se aprecia no solamente en la etapa selectiva, sino en la etapa también de contratación. Yo les voy a hablar un poco de la etapa selectiva, y una de las primeras cosas que les puedo decir de mi experiencia como vocal, es que se aprecia a nivel de los operadores públicos y privados que el constante cambio normativo genera no sino caos. Claro, tanto los operadores públicos como privados que se están acostumbrando a operar con una norma, al poco tiempo se la cambian, ¿no? Y cuando se están acostumbrando a la segunda norma, al poco tiempo se la vuelven a cambiar. ¿Cómo queremos operadores públicos y privados expertos en algo que cambia de forma tan constante, tan vertiginoso? No solo eso, sino que además cada cambio normativo trae consigo que los instrumentos normativos y de gestión que se han venido generando durante la vigencia de una norma, de pronto ya pierdan utilidad, pierdan valor, pierdan vigencia. Se tiene que empezar a generar nueva jurisprudencia, nuevas resoluciones, nuevos pronunciamientos, nuevas opiniones de DTN. Entonces, quiero incidir en esto al principio de este conversatorio, no porque no creamos en la necesidad de una nueva ley, de un nuevo marco normativo. El anterior está ciertamente muy modificado, muy parchado, sino para que esta vez se genere un marco normativo con tal nivel de solidez, con tal nivel de participación de todos los actores involucrados, que esta vez sí tenga vocación, como digo, de permanencia, una solución de permanencia en el tiempo que permita madurar a las instituciones, que ahí se contemple. Voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundito, por favor. Y díganme, por favor, si se ve bien. Permítanme. Sí, ya podemos visualizar. Ya, permítanme. Yo soy un poco torpe con los temas tecnológicos, les pido un poquito de paciencia, por favor. Solamente díganme si se ve bien. ¿Sí? Sí, conforme, adelante. Muchas gracias. Muy bien, en los últimos conversatorios, todos sumamente interesantes, se ha hablado mucho de la evolución normativa y del constante cambio normativo. Ya tenemos una
ley de cadena de abastecimiento, un proyecto de ley que fue en octubre del 2020, y finalmente el que motiva el presente conversatorio o el presente conjunto de conversatorios, que es el proyecto de ley de contrataciones del Estado. Ya nos vamos en la evolución normativa de la 3025, miren en la cantidad de modificaciones que se han generado en el tiempo. Y decía al principio que este constante cambio normativo trae muchos problemas. Como me toca hablar de la etapa selectiva, necesito, creo pertinente, empezar haciendo referencia a el nivel de competencia que presenta nuestro mercado de compras públicas. ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado que en los últimos años, o en muchos años atrás, el nivel de competencia en el mercado de la contratación pública peruana se caracterizaba por ser uno de los menos competitivos probablemente del mundo. Con niveles de competencia que rondaban el 1.4, 1.5, 1.6 postores por proceso de selección. Un régimen competitivo tan pobre solamente puede producir resultados muy pobres. Luego de la entrada en vigencia de la ley 3225, estos indicadores han empezado a variar un poquito. La aguja se empezó a mover un poquito para la derecha, empezó a mejorar. De acuerdo a las cifras del CONOCE del 2021, tenemos que el ratio de postores por proceso de selección en concursos públicos ha llegado, creo que es una cifra récord, a 5.5 postores por proceso de selección. El ratio en licitaciones ha llegado a 3.1, que es el del 2021. No son cifras para sacar pecho, no son cifras para enorgullecerse, pero definitivamente hay que reconocer que algún avance ha habido en el tema competitivo. Sin embargo, aquí viene la llamada de atención, a veces, como dicen, el diablo está en los detalles. Un análisis grueso nos puede pensar o hacer ver o hacer pensar que las cosas han mejorado, a pesar de lo que vemos en la realidad. Pero acá viene un detalle. Hubo un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del OCE, ya de hace algunos años, es cierto, que empezó a analizar más a nivel micro estas cifras. Estas cifras daban, por ejemplo, como indicador que si bien el promedio general había aumentado, a nivel de los gobiernos locales la cosa seguía igual, casi igual, con procesos de selección con postor único, es decir, sin competencia. Casi el 50% de los procesos, aún con los ratios globales mejorados, casi el 50% de los procesos de selección a nivel de los gobiernos locales solamente se adjudican con un solo postor, es decir, sin competencia alguna. Si llegamos a considerar dos postores, llegaban al 70%. Entonces, no nos podemos complacer, obviamente, en los resultados globales, sin mirar las cifras chicas. Y acá una nota al pie. Es importante hacer inteligencia, hacer análisis de cifras. Otros países nos llevan la delantera en eso, ¿no? Solamente viendo a Chile, por ejemplo, ahí se hacen análisis de las cifras, por ejemplo, para descubrir, después de cada proceso eleccionario, qué empresas empiezan de pronto a vender mucho más a nivel de los gobiernos locales o del gobierno nacional, que es una forma de hacer inteligencia con las cifras y detectar posibles focos de corrupción. Cierro la nota al pie. Muy bien, entonces, el primer requisito del que les voy a hablar es uno del que ya se habló en este foro varias veces, ¿no? En los dos conversatorios anteriores. Y voy a incidir en algo que es el requisito de solvencia económica, en la falta de sustento técnico de este requisito. En los conversatorios anteriores bien se ha expuesto que hay muchas complicaciones para las empresas nacionales para cumplir con este requisito. Yo quiero adicionar algunas consideraciones técnicas extras, digo, de orden técnico, para comprender que la incorporación de este requisito en realidad ha sido totalmente desacertado y carece de sustento. Ya estoy adelantando un poco mi conclusión, pero lo que quiero es simplemente aportar al debate y aportar consideraciones de orden técnico para apreciar la inconveniencia de mantenerlo, la absoluta inconveniencia de mantenerlo. Entender por qué llega este requisito de solvencia a nuestra etapa selectiva creo que además es importante.
es importante saber cómo llega, porque en el origen de esa llegada, de esa incorporación, probablemente está el secreto de por qué es tan inconveniente. Este requisito de solvencia llega a nuestros procesos de selección en la Ley 3225, en realidad en el reglamento de la Ley 3225, para las licitaciones con precalificación. Es decir, ustedes deben recordar que en esta ley se introdujo la modalidad de la licitación con precalificación a través del reglamento de la ley, posibilitando que para determinado tipo de obras las entidades potestativamente puedan incorporar o puedan acudir a esta modalidad llamada licitación con precalificación, y ahí se estableció que se podía acudir al requisito de solvencia. Bueno, pues bien, esta normativa se mantuvo más o menos similar en Decreto Legislativo 1341 y su reglamento, es decir, se mantuvo la licitación con precalificación y se mantuvo el requisito de solvencia para este tipo de licitación. Pero luego pasa algo extraño, en parte extraño. Se emite el Decreto Legislativo 1444 y con él luego su reglamento, el Decreto Supremo 344-2018. Y con este reglamento se decidió eliminar esta licitación con precalificación. Yo tuve experiencia con algunas licitaciones con precalificación, no viene al caso profundizar en el tema, pero no tuvo éxito, no tuvo mayor suceso, ni tampoco mayor utilización. Pero alguien tuvo la idea de exportar el requisito de precalificación denominado solvencia hacia los procesos de selección, hacia la generalidad de procesos de selección para licitación de obras públicas. He visto el Decreto Supremo 344 y también la exposición de motivos tanto del Decreto Legislativo como del Decreto Supremo, y ninguno explica, por ejemplo, por qué la incorporación, por qué se pensó que era necesario incorporarlo. Pero lo más grave de esa incorporación es que se hizo sin mayor cuidado. Yo creo que de forma bastante irresponsable, para ser generosos o bondadosos con el término, porque no se establecieron ni los términos en los que se tenía que solicitar ese requisito, ni el alcance, ni a qué fecha tenía que estar vigente, y sobre todo cuál era el monto por el que se tenía que acreditar, con el que se tenía que cumplir con ese requisito de solvencia. Esto dio lugar a un caos, a una situación un poco caótica a nivel de los diferentes operadores, no solamente de los órganos resolutivos. Yo un poco he traído la muestra de lo que esto originó a nivel resolutivo, porque repito, se incorporó el requisito de calificación, se incorporó el requerimiento de una línea de crédito sin terminología aprobada para ello, sin definir sus alcances ni su sentido y sobre todo sin establecer ningún techo, de tal manera que se le dio a las entidades la potestad de definir en qué términos solicitaba este requisito de solvencia económica y hasta qué montos. Ya se imaginarán lo que vino después, ¿no? Aquí tenemos una resolución que es previa a la incorporación del requisito de solvencia en las licitaciones de obras públicas en general. Esto es cuando todavía se exigía ese requisito de solvencia en las licitaciones con precalificación. En este caso se explica con claridad, ¿no?, cuál es la utilidad de una carta de línea de crédito en este tipo de licitación, ¿no? Y ahí dice, y lo he subrayado al final, es para que en el caso de ser ganador de la buena pro, ¿no?, el postor que la obtenga tenga la espalda suficiente para obtener las garantías que después tendrá que firmar para el cumplimiento del contrato. Queda claro entonces, a partir por lo menos de esta resolución, que el requisito de solvencia para las licitaciones con precalificación tiene sentido, como tiene sentido, por cierto, para las etapas de precalificación de, por ejemplo, las convocatorias que se hacen para los contratos NEC. Ahí también hay una etapa de precalificación con evaluación de solvencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los proveedores ahí no están ni siquiera registrados en el RNP, nunca se evaluó su solvencia y se quiere saber y precalificar a quienes probablemente puedan después pasar a una segunda etapa y para saber si tienen la espalda financiera suficiente para después obtener las garantías que necesitan, si es que son adjudicatarios. Tiene sentido bajo esta lógica. Pero, como dije, se exportó este requisito hacia las licitaciones de obras públicas sin ninguna explicación, sin ningún límite y sin definir el alcance ni el sentido. Entonces originó una
una serie de procedimientos, una serie de pronunciamientos, donde el tribunal empieza a hacer esfuerzos por explicar cuál es el sentido del requerimiento de una carta de línea de crédito. Empieza a esforzarse por tratar de distinguir para qué sirve la garantía de fiel cumplimiento y para qué otra finalidad sirve la carta de línea de crédito. En estas explicaciones, en realidad, terminaba quedando más claro que una y otra cosa cubrían lo mismo. ¿Qué cosa cubre la garantía de fiel cumplimiento? El fiel cumplimiento del contrato. No solamente el nombre lo dice. ¿Qué cosa cubre la carta de línea de crédito? La capacidad y solvencia económica suficiente para llevar a cabo la ejecución de la obra, es decir, el cumplimiento del contrato de nuevo. En otras resoluciones se incide básicamente en lo mismo, es decir, en que ambos documentos, la carta fianza de fiel cumplimiento y la carta de línea de crédito, tenían básicamente el mismo objetivo. Entonces, en ese sentido, no se aprecia que la carta de línea de crédito agregue valor, ¿no? Y por tanto sea necesaria requerirla. Un pronunciamiento que estoy dejando ahí de la Dirección Técnica Normativa, porque como no se había definido, y hasta ahora no está definido, la terminología que tiene que emplearse para la obtención de estas líneas de crédito, y las diferentes entidades, cada una lo emite bajo sus propios formatos y bajo su propia terminología, empezaron a surgir cuestionamientos y preguntas sobre cómo cumplimos. Y ya vamos a ver que empiezan a surgir también descalificaciones porque las cartas de línea de crédito no se ajustaban a lo que cada entidad consideraba que debía decir esta, ¿no? Llegamos a puntos donde las municipalidades, mejor dicho, entidades, descalifican las mejores ofertas por los términos de la carta de crédito. Y acá viene un dato importante. En este caso de la Municipalidad de Tabaconas, el comité descalificó la mejor oferta porque la carta de línea de crédito había sido emitida 4 días antes de la presentación de oferta y por tanto no estaba vigente a la fecha de la presentación de ofertas. Según el tribunal, definió a partir de esa fecha, y es un criterio que mantiene hasta la actualidad, las cartas tienen que estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas. Una pregunta que surge acá inmediatamente es, ¿y de qué sirve que estén vigentes a la fecha de presentación de ofertas? ¿Qué cosa está garantizando? Si al día siguiente ya no está vigente, ¿qué cosa está garantizando? ¿Qué cumplimiento está garantizando? Y por tanto, ¿qué valor agregado da esta carta? Además, hubo entidades que entendían que como las cartas de línea de crédito supuestamente tienen que servir para garantizar el cumplimiento, estas tenían que estar vigentes durante todo el plazo de ejecución contractual. Entonces acá tenemos un ejemplo donde una entidad consideró que debía descalificar al postor, también a la mejor oferta en este caso, porque su carta de línea de crédito no tenía una vigencia por los 150 días del periodo de ejecución contractual. Otra vez se pierde una mejor oferta por un requisito de calificación inútil, realmente. Pero acá llegamos a un caso clave, a un caso que para mí marca un antes y un después, que no soluciona el problema, pero que sí sirve para revelar el grosero error que se cometió al incorporar este requisito de calificación en la legislación, en la etapa selectiva para las licitaciones públicas de obras. En este caso clave, el gobierno regional de Puno convocó una licitación para un hospital por un valor referencial de 356 millones. Ustedes entenderán que para obras de esta magnitud, por este valor, por este tipo de valor, consiste el interés de muchos potenciales interesados, muchos potenciales postores. Aquí se registraron 51 participantes. Les voy a adelantar el final, solamente 2 pudieron presentar oferta. Y el resultado además acabó en un proceso nulo. En estas bases se solicitó una línea de crédito alucinante en realidad, y 3 veces el valor referencial. Claro, no había techo, la ley no había puesto techo, y a esta entidad le pareció que era suficiente o que era idóneo pedir una línea de crédito de 1.000 millones. 1.000 millones de soles. ¿Quién puede conseguir una línea de crédito de 1.000 millones de soles? Finalmente, ante las consultas y observaciones de los participantes, de muchos participantes, incluido el que se resultó adjudicatario, el comité tuvo a bien bajarlo de 3 veces el valor referencial a 2 veces el valor referencial, es decir, a solo, lo digo entre comillas, exigir una carta de crédito por 712 millones de soles, es decir, otro monto alucinante, ¿no? Groseramente grande. Este caso pasó no solamente por
por las consultas y observaciones ante la entidad, sino que llegó al pronunciamiento de la Dirección de Gestión de Riesgos. Para los que nos escuchan, la Dirección de Gestión de Riesgos interviene en los procesos de selección ante la elevación de las consultas y observaciones cuando los participantes no están conformes con ellas, con las respuestas que le ha dado la entidad a ellos. Y uno de los puntos que se elevó fue que la línea de crédito exigida, aún siendo de 712 millones, era demasiado alta, y por tanto que era anticompetitiva. Los participantes pedían que estas líneas de crédito sean bajadas a montos más razonables, ¿no? Como 0.5, 0.4, 0.2, uno pidió que la bajen a 1, el valor referencial, todo con la finalidad de promover la competencia. Los participantes le estaban pidiendo a la entidad, por favor, déjanos competir, déjanos participar, lo que estás pidiendo es exagerado. La Dirección de Gestión de Riesgos, en este caso en particular, consideró que la entidad ya había bajado 3 veces el valor referencial a 2 veces. Sin embargo, queda la sensación de que en el pronunciamiento de la Dirección de Gestión de Riesgos se da cuenta esta dirección que era demasiado. Pero lo que hace es consentir en dejar en 2 veces el valor referencial la línea de crédito, lo permite, pero hace una advertencia a la entidad para la próxima. O sea, le dice, para la próxima no pidas tanto. El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando toma conocimiento de este caso y lo resuelve, declara nulo el proceso, y voy a hacer la historia breve, ¿no? En realidad lo que le dice, ¿sabes qué? Vuelvan a evaluar este tema porque es excesivo, es demasiado. A los 13 días que se emite esta resolución, entra en vigencia las nuevas bases estándar que limitan la línea de solvencia a 0.6 veces el valor referencial. Si alguien me pregunta por qué se limita a 0.6, no sé si alguien lo sabe, el chisme que corre por ahí es que se habría decidido bajarlo a 0.6 porque es el porcentaje de ejecución de obra no cubierto por las garantías, ¿no? 10%, 10%, 20% y 40% posible de garantías emitidas a favor de la entidad. Bueno, el resto que vaya con una carta de línea de crédito. Se modifica la norma, se modifican las bases, pero el problema continúa. Esta es una presentación, esta es una diapositiva de Capeco, ¿no? Por eso no me la atribuyo, he dejado el autor, que es Capeco, donde se evidencia que el problema continúa, el problema de las líneas de crédito con montos excesivos continúa. Y con esto concluyo, por lo menos esta parte. Y es que, ¿bajo qué escenario se entiende, aún considerando el 60% del valor referencial como límite para las líneas de crédito, bajo qué escenario se espera que el contratista financie el 60%? Perdón. ¿Se ha perdido la pantalla? Está todo ok, sí podemos verlo. La pantalla, no, la pantalla de mi presentación. Sí se ve, Sí, podemos se ve. visualizar. Ya, perdóname, lo que pasa es que yo la he perdido. Perdóname. Listo. ¿Bajo qué escenario se espera que el contratista financie el 60% del valor de la obra con su propio capital? ¿Se imaginan un escenario así donde si la obra cuesta, no sé, en este caso 350 millones, el contratista tenga que sacar 200 millones de su bolsillo, ¿no? Y para financiarla, una obra no tiene que vivir, una obra saludable, una obra sana, del financiamiento público. Se entiende que las obras se financian con cargo al presupuesto público y conforme a las valorizaciones que van marcando el avance de la obra, ¿no? Además, este es un requisito que, a diferencia de otro tipo de licitaciones, ya es evaluado por el RNP, no solamente a su inscripción, sino de forma periódica. Entonces, si se va a evaluar en cada proceso de selección a solvencia, ¿qué sentido tiene la evaluación que hace el RNP? Que se retire la evaluación que hace el RNP y que se deje en los procesos de selección. No tiene sentido duplicar la evaluación. Además, la solvencia es de alguna forma ya evaluada por la entidad financiera para el otorgamiento de cartas fianza. Ya la obtención de cartas fianza es difícil, en muchos casos, más en estos tiempos. Y esto ya implica una evaluación financiera también. Y finalmente, ¿no? Los riesgos que se pretende supuestamente cubrir con esta línea de crédito, con esta carta de línea de crédito, ya están cubiertos básicamente por la garantía de fiel cumplimiento que precisamente se solicita para garantizar a la entidad que el contratista cumpla.
Si no, puede resolverle el contrato. Si no lo hace, ejecutando la garantía, ¿no? Y finalmente, y eso tiene que ver con el criterio actual que maneja el tribunal, ¿no? Y que se maneja a nivel de la contratación pública, y es que la carta de solvencia tiene que estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. El otorgamiento de una carta de línea de crédito que esté vigente solamente a la fecha de presentación de ofertas no garantiza absolutamente nada. Al día siguiente de la fecha de presentación de ofertas, ni siquiera está garantizado a la firma del contrato. Además, el otorgamiento de la línea de crédito no necesariamente asegura que cuando lo solicite, en el momento que lo solicite, ¿no?, la empresa está en la situación financiera tal que le permita obtener el crédito. La carta de línea de crédito básicamente es una foto de momento, ¿no? Entonces, por todas estas consideraciones, es claro que el requisito de línea de crédito es un requisito antitécnico, ¿no? No es solamente que los empresarios nacionales no puedan cumplirlo, es que en realidad, no sé por qué no cambia la diapositiva, perdónenme, por alguna razón no cambia la diapositiva. Creo que se puede. Danos unos minutos y proyectamos nosotros la presentación. Ya está. Sí, ya se puede. En síntesis, la exigencia de la línea de solvencia no aporta valor, ¿no? Desalienta competencia, y hemos visto un caso dramático de desaliento de la competencia, y sobre todo desnaturaliza la lógica financiera de una obra por contrato. Entonces, debe ser eliminado, digo, en mi opinión, no solamente por la dificultad de conseguirla, sino porque, repito, desnaturaliza el proceso, desalienta competencia y rompe la lógica financiera. El segundo tema, ya sé que no me queda mucho tiempo, pero el que sí quiero hablarles, aunque sea rápidamente, es de otro tipo de desaliento a la competencia, pero que no se produce por la normatividad. Por eso decía que no siempre la normatividad es la causante de que los procesos de selección sean tan poco competitivos. A veces estos son causados por los operadores. Ustedes saben, por ejemplo, pues que una de las... Perdón. Que uno de los requisitos que normalmente se evalúan en todo proceso de selección, no solamente aquí, sino a nivel mundial, para elegir a un ejecutor de obra, es la evaluación de la experiencia del postor, bajo los diferentes nombres que se puedan escoger, y la evaluación de los profesionales clave. Son dos rubros típicos de evaluación en todo proceso de selección donde se selecciona un ejecutor. Digamos, no se puede evitar ese tipo de evaluación, la evaluación de estos criterios. Bueno, en nuestra realidad se ha descubierto que estos elementos, estos requisitos, son muchas veces manipulados, ¿no?, por las entidades para direccionar los procesos. Esto no es un secreto, sobre todo considerando el auditorio que nos escucha, se sabe perfectamente que esto es utilizado para ello. Y con resultados, obviamente, bueno, acá tengo algunos ejemplos, acaban en nulidades, ¿no?, de procesos por indebida definición de obras similares, a veces con criterios sumamente caprichosos. Las entidades definen qué cosa es una obra similar. Por ejemplo, en este caso, esta es una obra de mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal. Pero la entidad decidió no aceptar como obra similar las vías peatonales, a pesar de que el objeto de la contratación es el mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal. Y no solamente un tema de nombre. Componentes de esta obra eran vías peatonales. Entonces, miren el nivel de antojadizo que puede hacer una entidad que quiere aparentemente direccionar, que incluso elimina del concepto de obras similares componentes que están en su objeto contractual. Acá hay un caso donde las bases incorporan algunos componentes específicos, ¿no?, bien teledirigidos al parecer, ¿no?, y obviamente ahí el tribunal, cuando conoce este proceso, dice que las bases estándar no indican la posibilidad de agregar a las obras similares la acreditación de determinadas partidas. Otro proceso declarado nulo. Finalmente, y esto es el más simpático, y para que se vea que no solamente es en el interior del país, en una municipalidad limeña, la municipalidad de Barranco, se exigía que uno de los contratos, ¿no?, contenga partida COVID. Obviamente quienes hubieran,
quienes hubieran tenido experiencia en estas obras similares 9 años antes del COVID no servían para nada, ¿no? No podían participar, no podían calificar. De hecho, se descalificó a 6 de 9, ¿no?, por no tener partida COVID en la experiencia que presentaron, ¿no? El tribunal le dijo otra vez nulidad, ¿no?, pues porque el plan COVID es un componente complementario, no es similar a ninguna de las actividades constructivas definidas como experiencia similar. Pero esto es solo una muestra. Esto es solo una muestra de cómo se pretende a veces direccionar a través del uso antojadizo del alcance de las obras similares y también del perfil de los profesionales. Una problemática que probablemente muchos aquí conozcan de primera mano. Y con lo que quiero terminar, por tema de tiempo, es que existe vacuna para este virus, para el virus denominado discrecionalidad de las entidades para definir obras similares y perfiles profesionales, y es la homologación, la vacuna. Ustedes saben que en la versión original de la ley 3225 no se preveía la posibilidad de uniformizar, de homologar obras. Este es fruto de una modificación introducida por el decreto legislativo 1341. Ahí ya desde el año 2017 tenemos la posibilidad que las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales uniformicen requerimientos también de obras. Y también, en la versión vigente, ya con la participación de Perú Compras, se prevé la homologación de obras. Pero esta es la norma. Veamos si en la realidad algo de esto pasa. Uno esperaría que los principales ministerios que ejecutan obras ya empiecen a ver formulados sus planes de homologación, por lo menos en relación a las obras que más recurrentemente se licitan en su sector, en sus respectivos sectores. Debo decir y felicitar en realidad a Vivienda, que es la única que se ha puesto las pilas y ha empezado a hacerlo, pero creo que la generalidad de sectores no lo ha hecho. Y probablemente pasan por alto las recomendaciones que Perú Compras les formula. Perú Compras, ustedes saben, hace un listado de fichas de homologación posible y se las propone a los ministerios. Bueno, si revisamos los listados que propone Perú Compras a los ministerios, vamos a ver que ninguna de estas está homologada. Esto es un problema no solamente relacionado a las obras, es un problema relacionado a toda la contratación pública. Entonces, estamos ante una herramienta prevista en la ley que es subutilizada, que es subaprovechada. Y el beneficio que trae la homologación es inmenso, es inmediato. Yo les quiero mostrar, y con esto voy a acabar, cuál es la diferencia en los pronunciamientos de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE sobre conceptos de obras similares y también sobre los perfiles profesionales, con y sin ficha homologada. Con ficha homologada, obviamente no hay ninguna discusión si el requerimiento se sale una letra, un punto de lo que dice la ficha homologada, la DGR lo corrige inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando las licitaciones ocurren en obras que no tienen el requerimiento homologado? El resultado es totalmente inverso. Normalmente, lo que suele emitir DGR es un pronunciamiento en el cual hace un poco de fe de lo que cada entidad define dentro de su requerimiento. Y dice cosas como las que están aquí puestas, ¿no? Y acá lo he resaltado. Dice, considerando que la entidad ha señalado las razones por las cuales ratifica su definición de obras similares, lo cual tiene de calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas, lo mantiene. Miren la diferencia, día y noche, ¿no? Entonces, además, esto es el tener la posibilidad de homologar las principales obras ya está prevista en la legislación. Solamente falta que se use. Y quizás, y además el proceso de homologación es sumamente provechoso porque incluye una mesa de discusión con los proveedores para definir los términos en los que se va a homologar el requerimiento. Y además el proceso incluye un análisis de mercado. Luego que se ha definido en una mesa la ficha de homologación, esto es sometido a un análisis de mercado en el mercado nacional para conocer la existencia de oferta que cumpla con esas características así definidas. Entonces, la herramienta está, falta usarla más. Y finalmente, comentando el proyecto de ley de contrataciones, y esto es algo importante, la homologación no tiene que ser una potestad de las entidades, no es que puedan homologar cuando buenamente puedan o quieran, tiene que ser una responsabilidad y una obligación. Y lo que hace el proyecto de ley de contrataciones es muy saludable en este aspecto. Dice, ¿sabe qué? Perú Compras asume un rol y todos los ministerios van a tener que ajustarse a conformar su equipo de homologación
y a sujetarse a las disposiciones que establezca Perucompras al respecto. Repito, este es un problema no solamente de las obras, pero que afecta especialmente a las obras, porque ustedes van a ver que en los planes de homologación de los ministerios van a encontrar muy poco, es más, nada sobre obras. Probablemente los ministerios o los sectores ponen más interés en aquellos bienes pequeños que son recurrentemente comprados, pero que de repente no tienen la importancia estratégica que tienen las obras, que pueden ser homologadas. Obviamente no todo puede ser homologado, pero aquello que es recurrente, y sabemos que en los sectores, en cada uno de los sectores, por ejemplo los hospitales en el Ministerio de Salud, son obras de contratación recurrente. No tendríamos por qué estar discutiendo en cada licitación cuál es el concepto de obra similar para este hospital. No se tiene que definir eso en cada licitación cuando eso puede ser fácilmente definido y con efectos, como digo, muy saludables para el mercado. Disculpen por el tiempo que me he tomado, quería mostrar todas las resoluciones posibles y todos los pronunciamientos posibles. Muchas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias, Antonio. Has dado justamente en el clavo uno de las grandes preocupaciones de las empresas peruanas en este momento es la eliminación de la línea de crédito, ¿no? Has expuesto muy bien lo absurdo de la norma, incluso esta última reducción que ha dado el OCE en el sentido que si es que se pide la línea de crédito, debería ser hasta, el 60% del monto del contrato. En realidad, si nuestra normativa establece adelanto, ¿no? 10% de adelanto directo, 20% por materiales. En todo caso, se justificaría si es que la entidad considera que no debe haber adelanto. Entonces, si no debe haber adelanto, porque esto es opcional según nuestra normativa, a lo más se debería pedir una línea de crédito de un 30% del monto de la obra, ¿no? Siempre y cuando no haya adelanto. Por otro lado, pues no tendría sentido pedir esta exigencia. Lo mejor, por transparencia, es eliminar, ya que los contratistas, muy difícil, así tengan línea de crédito, muy difícil que vayan al banco a pedir el préstamo, porque el banco le va a pedir una tasa de interés del 10%, lo cual pues va a causar un desequilibrio al contrato. Generalmente las empresas constructoras llegan a acuerdos con los proveedores, ¿no? Para las compras con pagos diferidos. Hay inclusive empresas que tienen acuerdos de confianza, simplemente de palabra con los proveedores, y tienen la posibilidad de financiar los primeros meses de la ejecución de las obras. Por otro lado, también es importante ver que también está quedando otro forado, ¿no? Además de lo que has dicho, es el tema de los convenios con organismos internacionales. Porque si bien hemos hablado de lo que establece nuestra norma de contrataciones, esto es para las obras públicas, pero cuando una entidad decide hacer un convenio con un organismo internacional, entonces ya no hay ley que valga. Es otro aspecto que también se tiene que eliminar de nuestra normativa. Muy bien, Antonio, y al final luego seguiremos conversando y toca ahora la disertación relacionado ya al aspecto de la etapa de ejecución contractual. Para esto tenemos el importante aporte de la abogada Magali Rojas. Ella es abogada por la Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense y tiene una maestría en Gerencia Pública por la Universidad Continental. La doctora Magali Rojas ha desempeñado el cargo de presidente del OCE en el periodo 2011-2016. Bienvenida, Magali, y te damos pase para tu exposición. ¿Qué tal, Elías? No sé si se está viendo la presentación. Sí, Magali, adelante. Excelente, Elías, gracias. Bien, ante todo, lo que corresponde es agradecer la invitación de la Cámara Peruana de la Construcción para tener este espacio en el que podamos ir ya afinando un poco algunos aspectos que por su ausencia o por su mala aplicación, a propósito de la experiencia que podemos tener perdón un ratito, ahí está,
nuestro quehacer profesional diario, podemos advertir como más, como una tendencia, ¿no? Y un poco compartir esas tendencias, de repente con el gremio, que finalmente termina siendo a veces hasta perjudicado, ¿verdad? Perdón un ratito. Listo. Nosotros en la agenda, en esta parte, voy a tratar de ser lo más resumida posible, vamos a levantar algunos problemas que un poco, como les decía, desde la experiencia profesional, permanente, especializada, podemos identificar que son frecuentes y que finalmente terminan afectando no solamente al gremio de la construcción, que en este caso es poco el interesado, sino también al Estado, ¿no? Y a la finalidad pública con la que persigue finalmente las contrataciones públicas en general. Entonces, en esta fase de ejecución contractual también surgen algunos problemas que nosotros creemos pueden primero conversarse, ¿no? Un poco en estos eventos de conversación, y luego ir proponiendo desde estas plataformas de repente independientes, pero especializadas y con un poco de experiencia, algunas propuestas de cambio, ¿no? Es un poco esa la dinámica, ya Antonio lo ha manejado muy bien en la parte inicial relacionada a la fase del procedimiento de selección, y yo me voy a referir a 4 temas que son también álgidos, ¿no? Complicados dentro de lo que es la ejecución de una obra pública. Los adicionales de obra, ¿no? Que tienen toda una naturaleza complicada, ¿no? De gestionar y de implementar. Las penalidades por mora frente a las otras penalidades. Luego los contratos colaborativos, que no es que estén vigentes, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia aislada, como los Juegos Panamericanos, pero resultan ser una propuesta de cambio que además el proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento ya lo mencionaban, ya lo utilizaban, ¿no? Y que ahorita actualmente la Autoridad de Reconstrucción con Cambios lo está usando también con bastante éxito. Y finalmente un poco algunas disertaciones relacionadas al arbitraje versus la Junta de Disolución de Disputas como alguna posible ventaja de un mecanismo respecto a otro. En cuanto a los adicionales de obra, queremos identificar primero que la contratación pública demanda del proveedor en general, no solamente hablamos de obras, también hablamos de bienes, de servicios, el análisis de costo y beneficio, el análisis de riesgo, antes de asumir el compromiso, ¿no? Y la obligación de presentar una oferta y comprometerse frente al Estado a la ejecución de un servicio, a la prestación o la ejecución de una obra o a la entrega de un bien, a propósito de una contratación pública. Este análisis de riesgo es bastante amplio, ¿no? Porque en este análisis el proveedor, antes de ser postor, tiene que incluir en el riesgo situaciones que podrían alterar sustancialmente su relación contractual, como por ejemplo la aprobación de una prestación adicional que en el caso de bienes y servicios puede llegar hasta el 50% del monto original, y en el caso de las obras hasta el 15% dentro de la facultad de la entidad, y luego posteriormente dentro de lo que es la facultad de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, este riesgo, ¿no? Finalmente, que tiene que ver con las prestaciones u obras adicionales, pero también con reducciones, ¿no? Que finalmente hasta pueden inclusive impactar en la expectativa lucrativa de lucro que se iba a obtener en la ejecución del contrato. Entonces, hay un porcentaje de más, ¿no? Que puede de repente impactar, y lo vamos a ver seguidamente, en la capacidad operativa del proveedor, como un porcentaje de menos, una reducción que finalmente puede impactar en la expectativa de lucro que tenía el proveedor al presentar una oferta y al querer comprometerse con el Estado para
ejecutar un servicio, ejecutar una obra o entregar un bien. El impacto de la obra adicional es bastante grande, no solamente para el proveedor, también para la entidad. Afecta sustancialmente la ruta crítica de la obra normalmente, ¿no es cierto? Y esto además tiene otro impacto subyacente, que es el retroceso, el retardo en todo caso, de la satisfacción de la finalidad pública, ¿no? Estamos planificando, por ejemplo, la entrega de un colegio antes del inicio de las clases, ¿no? Y esto puede significar que ya no se puede entregar ese colegio porque hay una obra adicional. Y ojo, y eso también es parte del problema, que muchas veces estas obras adicionales son consecuencia de un expediente técnico deficiente, ¿no? Entonces, finalmente hablamos de una cadena de eventos desafortunados que terminan impactando en la ciudadanía, en la satisfacción de la finalidad pública y pasa, por supuesto, por un impacto negativo frente al proveedor. Afecta a la capacidad operativa del contratista, como les decía, siempre se trata de un plus, ¿no es cierto? Bueno, el proveedor, el contratista, podría no tener la capacidad operativa de poder asumir esa obra adicional y, sin embargo, una vez que la entidad lo aprueba bajo su mandato, su imperio, ¿no es cierto? Pues una atribución, una función del Estado, el contratista está obligado a ejecutar esa obra adicional o a reducir también a tener reducción en las prestaciones y por lo tanto no existe margen de discusión o de negociación en este tema, ¿no? Bueno, puede ser aprobado total o parcialmente por la entidad, ¿no es cierto? Y aún más lo extraen un poco desde el enfoque que finalmente es la entidad a través de su área usuaria, la que conoce cuál es la necesidad y la que conoce cómo se va a satisfacer esa necesidad, la que va a definir y va a dar su opinión favorable, su validación de cómo es que esta obra adicional se aprueba o no se aprueba, o si hay una reducción de por medio. Entonces, como se trata de la necesidad, ¿no? Se hace un bloqueo, una protección de esta necesidad, ¿no es cierto?, de la definición del área usuaria, y por lo tanto, no es una materia arbitraria. Por lo tanto, si existe alguna discusión o alguna controversia relacionada a la obra adicional, se tiene que presentar o se tiene que el contratista enfrentar a un proceso ordinario en el Poder Judicial. Las características inherentes finalmente es una conjugación de elementos y que se relacionan directamente a los actores, ¿no? Obviamente, en la mayoría de los casos, estas obras adicionales son solicitadas por el contratista, porque es el contratista de obra el que identifica qué es lo que falta en el proceso constructivo, ¿no? ¿Por qué el expediente técnico tiene un problema o cuál es la situación que se ha presentado y por la cual se requiere esta obra adicional? La decisión de la entidad es discrecional. Ahora, discrecional no significa arbitraria, ¿no? La discrecionalidad representa la exigencia de un sustento, de una motivación. En este caso, especialmente técnica, ¿no es cierto? ¿De quién? Del área usuaria. Pero el área usuaria finalmente responde o se respalda en un proyectista, en un tercero, ¿no? Que ha sido el proyectista, que fue contratado para la elaboración del expediente técnico y que debe de emitir una opinión favorable o no respecto a la solicitud del contratista relacionada en la obra adicional, ¿no? Entonces, el área usuaria va a redefinir la necesidad apoyándose en el proyectista. Sin embargo, a partir de adicionales que sean mayores al 15% del monto original del contrato, entra un tercero en el juego, en las reglas, ¿no? Estamos un poco, de alguna manera, ya compartiendo el escenario con un tercero, vinculado de alguna manera, el proyectista, ¿no es cierto?, cuyo resultado, el expediente técnico, fue validado por el área usuaria, ¿no?, y aprobado para el inicio de la convocatoria del proceso de ejecución de obra, pero ahora estamos en la ejecución
¿no es cierto? Pasa el porcentaje del 15% y entra a tallar un tercero en la relación. Un tercero que toma una decisión de gestión, pero que en su naturaleza jurídica como institución, no tiene en sus funciones y en sus competencias tomar decisiones de gestión. Aquí lo han maquillado como un tema de control previo, ¿no es cierto? Pero el control previo es control, ¿no? Es una validación, ¿no? Pero no es la decisión, y acá se toma decisión respecto a la ejecución y al pago del adicional. Y tan desnaturalizada está la función de la Contraloría para este caso en específico, que inclusive cuando presentan un poco dentro de sus memorias anuales o informes anuales el resultado de cómo es que han trabajado en esta parte del control previo, entre comillas, ¿no? Relacionado a la aprobación de obras adicionales, se refieren al ahorro, ¿no? Al ahorro respecto a los adicionales rechazados. Entonces, se dan cuenta que hay una desnaturalización de cómo la Contraloría asume esta participación. Además, en este procedimiento de control previo, de aprobación de adicionales, no participa el contratista, solo participa la entidad en dinámica bilateral con la Contraloría y termina tomándose una decisión que puede afectar el equilibrio financiero del contrato, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se conjugan y que terminan distorsionando lo que debería ser una relación contractual bilateral que va a impactar no solamente en el contratista, también en el Estado y en la forma en la que va a satisfacer la necesidad pública que finalmente termina impactando en la ciudadanía. Los efectos jurídicos de estas obras adicionales están relacionados pues al alcance del contrato. Obviamente el contrato aumenta su alcance y por lo tanto las obligaciones relacionadas a ese alcance, como por ejemplo la garantía de cumplimiento, también debe aumentarse. Hay otra obligación financiera que impacta directamente en el contratista. La posibilidad de ir al proceso ordinario está relacionada que se ha ejecutado por necesidad esta obra adicional, ¿no? Para poder acreditar en un proceso ordinario en el Poder Judicial que de repente hay una figura de indemnización por daños y perjuicios o un enriquecimiento indebido o un enriquecimiento sin causa, ¿no? Y poder así obtener de alguna manera el reconocimiento de esas obras que se hayan ejecutado, en el caso de que se hubieran ejecutado, ¿no? Como les decía, puede generar un desequilibrio financiero, ¿no? Por ello, estas obras deben generar un derecho a una compensación, ¿no? Lo que finalmente podría y también generar un perjuicio al contratista. Condiciona el éxito o el fracaso del proyecto, porque muchas obras adicionales responden a la corrección, ¿no es cierto?, o a la subsanación de errores que cuenta el expediente técnico. Y esto ya es un problema, ¿no? Hay errores y errores, ¿no? Hay errores que pueden ser corregidos de manera muy, muy simple, muy, muy rápida también, pero hay errores que ya son estructurales, ¿no? Y entonces ahí es donde el contratista tiene un gran reto, ¿no? Porque no se trata solamente de un adicional que se aprueba, de repente se requieren aprobarse varios adicionales que finalmente lo que van a hacer es parchar, ¿no?, el expediente técnico de alguna manera, de tal forma que se entregue una obra medianamente correcta desde el punto de vista del proceso constructivo, pero que finalmente no va a satisfacer la finalidad pública con determinada calidad, ¿no? La que se busca, la que se quiere, la que se debe exigir cuando se están usando los recursos públicos. Bueno, y este tema de que afecte la ruta crítica es algo que definitivamente ya lo hemos comentado y que es lo que ocurre en la práctica, ¿no? ¿Qué valores en juego hay? Y esto es antes de ir compartiendo con ustedes algunas propuestas de modificación, ¿no?
El interés público, como les digo, que es un poco la satisfacción de la finalidad pública, el impacto en la ciudadanía, pero como dice la ley de contrataciones, un impacto de calidad, ¿no? La maximización del valor de los recursos públicos, que creo que nos afecta a todos, ¿no? Porque todos somos financiadores de estos recursos públicos y lo que queremos es que estos recursos sean usados de la mejor manera, ¿no? El trato igualitario a los postores, a los contratistas y tratar de que haya esta paridad, ¿no? Esta equidad entre las partes de la mejor manera, ¿no? Actualmente no existe, ¿no? Y no existe, hay algunas prerrogativas que tiene el contratista, pero no hay una paridad, ¿no? Entonces se debe buscar, se debe tender a esta equidad entre las partes y sobre todo a que no se genere un desequilibrio financiero. El contratista no debería entrar a una relación contractual con el Estado para terminar perdiendo, ¿no? Porque eso además es un desincentivo a la pluralidad y a la competencia entre proveedores, ¿no? Si no es un negocio contratar con el Estado, no me presento, ¿no? Si yo soy contratista, soy proveedor, ¿para qué? No tendría sentido, ¿no? Dentro de todos estos enfoques y estos valores en juego, está el tema de la prevención de la corrupción, ¿no? Y los principios de transparencia. Creo que el problema aquí no es solamente no es una avenida de un solo sentido, ¿no? Es de doble sentido. Y no solamente se trata de desarrollar e implementar procesos de mecanismos de prevención de riesgos o de actos de corrupción en las entidades públicas, sino también en las empresas que contratan con el Estado en general, ¿no? Y esto, bueno, ya es algo que la OCDE, desde el momento en que atendió la solicitud del Estado peruano de querer participar en este ámbito, ha definido y ya se han ido desarrollando una serie de normativas al respecto, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho, ¿no? Y yo considero, igual que Antonio, que no solamente la solución está en la modificación de la normativa, sino también en las políticas públicas y en la estructura del Estado, ¿no? Tenemos que construir una estructura que permita al Estado contratar de manera eficiente, con calidad, bajo parámetros éticos y que permitan también al contratista, que finalmente a veces es hasta un inversionista, ¿no? Tener una paridad dentro de esta relación y terminar obteniendo para lo que ha sido creado, ¿no? El lucro. Eso no está mal, esa es su parte de su naturaleza. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas propuestas de solución. Creo que el concurso oferta es una modalidad que ayudaría muchísimo a reducir los errores, los defectos que los expedientes técnicos, cómo los defectos de los expedientes técnicos impactan en la ejecución de la obra. Creo que es una modalidad que debería fortalecerse, fiscalizar que el personal clave del contratista, en el tema básicamente del contrato de obra, se fiscalice sus documentos, qué sé yo, se fiscalicen luego del perfeccionamiento del contrato o para el perfeccionamiento del contrato, excluir a la Contraloría General de la aprobación de los adicionales. Creo que deberíamos hablar de control posterior o control concurrente, no toma de decisión, no la participación de un tercero en este sentido. Precisar que la arbitrabilidad de las controversias relacionadas a la definición del precio en el caso de obras adicionales, tal vez la decisión no, pero sí que el precio esté claramente definido, porque muchas veces no se trata solo de la decisión, sino de cómo se cuantifica o se valorizan estas obras adicionales. La mayoría de problemas que tienen estas obras adicionales o se generan a propósito de la deficiencia de la entidad tienen que ver sobre todo con el expediente técnico, como lo decíamos, y que haya una obligatoriedad del uso de la Junta de Resolución de Disputas para
efectos de cualquier controversia, ¿no? Vamos a ver por qué después. Fortalecer el Registro Nacional de Proveedores. Yo considero que este registro debe haber evaluado previamente a los proveedores que participan en los procesos de selección y evitar ese tipo de evaluaciones o calificaciones dentro del procedimiento. Igual en el caso de los consultores, sobre todo los relacionados a la elaboración de expediente técnico, para eso son esos registros, son registros que deberían construir un valor agregado. La creación de una instancia gubernamental que creo debería estar orientada a verificar la calidad de los expedientes técnicos. Incluir y fortalecer el uso de contratos colaborativos, como en el caso de los Juegos Panamericanos que comentaba hace un momento, ¿no? El otro tema que rápidamente paso a comentarles es esta confrontación que a veces hay entre las penalidades por mora y las otras penalidades, que resultan ser uno de los riesgos más altos que los contratistas o los proveedores, cuando antes de ser postores, evalúan cuando se van a presentar a un procedimiento de selección, ¿no? Bueno, las diferencias son claras, la penalidad por mora son obligatorias, las otras penalidades son facultativas. La penalidad por mora está solamente orientada a sancionar el incumplimiento del plazo contractual, las otras penalidades van a otros incumplimientos, aunque a veces las entidades incluyen en esos otros incumplimientos también temas que tienen que ver con plazo contractual. Hay una fórmula específica para la mora, ¿no?, que se mal aplica, ¿no? Hay una frecuente mala aplicación de la fórmula que se ha establecido para la penalidad por mora. En el caso de las otras penalidades hay fórmulas libres, normalmente se invoca la OIT. La aplicación de la mora, de la penalidad por mora, es automática. En el caso de las otras penalidades hay un procedimiento de verificación que permite un derecho de defensa, ¿no? En el caso de la aplicación de la penalidad por mora, no. Entonces, ¿qué problemas frecuentes se presentan? Son exorbitantes, desproporcionadas, hay esta incorrecta aplicación, la duplicidad de supuestos, la auditoría, todo el Sistema Nacional de Control a veces está orientado básicamente a que se penalice, aunque mejor hay que penalizar con esa idea, no hay que penalizar porque los funcionarios que no penalizan pues tienen hasta responsabilidad patrimonial, ¿no? El incumplimiento del proceso de verificación también y la oportunidad de aplicación, que son riesgos que finalmente se suman a lo más complicado que podría ser la resolución contractual. En el caso de las penalidades, las propuestas están relacionadas a que hayan oportunidades perentorias de aplicación, porque las penalidades las aplican en cualquier momento de la ejecución del plazo contractual, que siempre haya derecho de defensa por parte del contratista, ¿no? ¿Para qué? Para evitar justamente la conflictividad dentro del arbitraje, ¿no? A veces se pide, no, está bien, en el caso de las penalidades por mora, sí, puedes cuestionarlas, pero dentro del arbitraje, y la idea es que no haya mayores gastos, que no haya mayor tiempo, porque en todo caso igual ya se generó un perjuicio con algo que podría no ser procedente. Regular las otras penalidades un poco más, me parece que las regulaciones son bastante laxas y flexibles y no se cumplen, y que el organismo regulador, digamos SOCE, digamos la Dirección General de Abastecimiento Público del MEF, etcétera, supervise directamente cómo es que se aplican estas penalidades, sus modificaciones, la anulación, la aplicación, etcétera, porque resultan ser un problema frecuente. En el caso de los contratos colaborativos, se dan normalmente dentro del marco de un acuerdo de gobierno a gobierno, con el objetivo de cumplir con principios de transparencia y competencia. Creo que es una recomendación de extenderlo a otras áreas, ¿no es cierto? Ya han habido casos aislados de éxito y me parece que ofrecen la flexibilidad en la contratación y la naturaleza colaborativa entre la entidad y el contratista, ¿no? Hay varias opciones y algunas que más o menos tienen algunos rasgos importantes, no me da mucho tiempo ahora comentarlos, pero lo que sí es importante es que sepamos que
como parte de las ventajas de estos contratos colaborativos, hay un involucramiento temprano del contratista desde la fase de preconstrucción y en la fase de construcción. Entonces, no hay un distanciamiento o una lejanía del contratista con relación al proyecto. Participa desde la parte preconstrucción de cómo se está elaborando el expediente técnico, ¿no? Y además se usan incentivos correctos, ¿no? En cuanto al propietario, la oportunidad, el presupuesto, la calidad, y en cuanto al contratista, la utilidad. Entonces hay bonificaciones, que es un incentivo de cumplimiento, hay desincentivos también, obviamente, penalidades, descuentos, pero se van manejando métodos de pago con costos meta, de tal manera que el contratista se sienta incentivado en terminar rápido y a bajo costo o al costo, en todo caso, programado. Lo que sí requiere es una intensa gestión contractual de parte de las entidades, ¿no es cierto? Y que estos costos incurridos sean incurridos en forma diligente, imputados al costo meta, no con negligencia ni no reconocidos, ¿no? Procedimientos y métodos específicos para que haya el alineamiento de intereses y mejora de rendimientos de ambas partes. Con estos contratos colaborativos se puede lograr la paridad de la que estamos hablando, ¿no? Y finalmente, en cuanto al arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, bueno, ambos son mecanismos de solución de controversias, son obligatorios a partir, por lo menos en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, de los 20 millones, de obras de 20 millones para arriba, representan un costo para las partes, obviamente. Sin embargo, tienen la ventaja de contar con decisiones vinculantes. Eso es un alivio, pues a veces para los funcionarios públicos, ¿no? Y a veces es también para la parte de los contratistas, porque terminan teniendo una decisión que puedan exigir a la entidad para su cumplimiento. Hay ventajas y desventajas, ¿no? El arbitraje asume competencia cuando se somete a la controversia, por lo tanto, tiene una curva de aprendizaje para entender cómo es que ha pasado el problema, qué cosa sucedió en la obra, etcétera, ¿no? En la Junta se asume competencia desde el inicio de la ejecución del contrato y eso le permite a la Junta tener un conocimiento constante de cómo se está desenvolviendo la ejecución de la obra, ¿no? En el caso de arbitraje es un arbitraje de derecho y muchas veces los temas técnicos no son tomados en cuenta. En el caso de la Junta es esencialmente técnico y es ahí muchas veces donde se generan los problemas jurídicos. Entonces, creo que la Junta, en el caso de obras, termina siendo el mecanismo idóneo, ¿no? Afecta la ruta crítica de la obra, en el caso de los arbitrajes, un poco parte de lo que comentaba Elías, es la paralización de las obras, tienen que ver también con arbitrajes que están en curso. Sin embargo, el mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas permite la culminación de la obra y su entrega, y luego dejar para el arbitraje lo último o lo poco que haya quedado de conflictividad dentro de la ejecución del contrato, ¿no? Y bueno, ambas decisiones son vinculantes, ¿no es cierto? Contra el laudo se presenta un recurso de nulidad que solamente tiene que ver con el tema de forma, y en el caso de las decisiones de la Junta pueden inclusive llevarse al arbitraje, pero ya posteriormente a la culminación de la obra y su entrega a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en las propuestas, y con esto termino, en los relacionadas a los mecanismos de solución de controversias, creemos que la Junta de Resolución de Disputas debería ser el mecanismo obligatorio para los que son contratos de ejecución de obras. En cuanto al costo, consideramos que esto debería ser parte integrante del presupuesto de obra. Con ello se garantiza, ¿no?, la solución amigable, amistosa, vinculante de los problemas que puedan surgir y por lo tanto se garantiza también la entrega de la obra a la ciudadanía. En el caso del expediente técnico no debería ser materia arbitrable, ¿no? Materia no arbitrable, mejor dicho, y también puede ser una causal de resolución contractual, ¿no? Sobre todo cuando los expedientes técnicos tienen defectos estructurales, ¿no? Creemos que ahí hasta
innecesario y inconveniente continuar con obras adicionales que parchen un expediente técnico fallido, ¿no? Y el tema de la subrogación de gastos arbitrales se da como un mecanismo casi frecuente, ¿no? En el caso de los contratistas que tienen que subrogarse a las entidades porque no asumen los gastos arbitrales, creemos que debería haber una sanción procesal por la que la entidad no deba tener la capacidad de reconvenir. Entonces, rápidamente he intentado, disculpen que me he excedido en el tiempo también, poner sobre la mesa algunos temas que están un poco en conflicto todavía, seguramente hay muchos más. Yo quedo a disposición de la mesa y de los participantes para absolver cualquier duda o aclaración que requieran. Muchas gracias. Muy bien, Magali, muchas gracias. Bueno, importante tu propuesta de impulsar los concursos oferta, pero esto tiene que ir de la mano también con el cambio de la forma en que se contratan los estudios de preinversión, porque recuerda que en un concurso oferta el contratista ejecutor de la obra va a tener que hacer los estudios definitivos, pero en base a un estudio de preinversión, en base a los términos de referencia previos. Si estos términos de referencia previos o los estudios de preinversión son deficientes, vamos a tener los mismos problemas que ahora tenemos en la etapa de obra. ¿Y cuál es el gran problema en los estudios de preinversión? Que nuestra normativa considera a los estudios de preinversión de ingeniería como una consultoría en general y no como una consultoría de obras. ¿Y qué significa esto? Que mientras en consultoría de obras el tope mínimo es el 90% del valor referencial, en consultoría en general no hay un tope. Entonces muchos estudios de preinversión de obras emblemáticas están ganando al 60%, 65%, y esto de por sí ya condena un deficiente expediente técnico y obviamente también la obra. Entonces el tema del concurso oferta tiene que ir de la mano también con un cambio de normativa para esta fase de preinversión. Muy bien, en esta etapa también ya se incorpora al conversatorio, a ver si los invitamos a todos, a Antonio, a Guido, a prender sus cámaras. Empezamos ya el conversatorio. Y en primer lugar, quisiéramos pedir la opinión del ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, respecto a algunos aspectos que hayas podido notar de lo dicho por Antonio y Magali. Adelante, Guido. Gracias, Elías. Gracias, doctores. Ha sido muy ilustrativa sus presentaciones. Bueno, en el caso de Antonio, evidentemente, esta exigencia de una línea de crédito es redundante y, en mi opinión, inútil, ¿no? Y ya tenemos que empezar a buscar otros instrumentos. Si yo quiero analizar la solvencia de una empresa, bueno, analizo sus balances, pues, ¿no? ¿Quién tiene todos los balances en el Perú? La SUNAT, ¿no? Quiero ver las deudas, la SBS. Si tiene hipotecas o propiedades, bueno, la SUNAR, la propia OCE, el propio OCE puede dar información. Y en el mundo del Big Data y de los algoritmos, yo creo que cualquier evaluación sensata que vaya por estas entidades en plataformas que sean, digamos, rápidas y predecibles, y además que puedan fijar estándares a partir de la propia experiencia, es mucho más útil que cualquier carta que al final no dice absolutamente nada. Quiero decir que el año 2002, cuando nosotros lanzamos los programas de vivienda, en los cuales se entregaban subsidios contra carta fianzas, pues exactamente igual, quisimos poner una cosa similar, una línea de crédito. En 60 días nos dimos cuenta que era una barbaridad y lo eliminamos. Y optamos, por ejemplo, por los fideicomisos, ¿no? Pero fideicomisos de gestión, no solamente de adelantos. Y esto puede funcionar perfectamente como un PMO. Y ahora los bancos para proyectos inmobiliarios ya ni siquiera arman fideicomisos. Ellos gestionan lo que se llaman cuentas recaudadoras y concentran toda la gestión, y con supervisores que conocen el tema, pues bueno, lo controlan perfectamente. O sea que eso ya está funcionando en nuestro país con cifras de proyectos de edificación, de habilitación urbana, que se hacen con el sector privado y con recursos del Estado, porque ahí van subsidios y créditos con recursos del Estado, o sea que son
perfectamente auditables posteriormente por la Contraloría, etcétera, etcétera. O sea, eso creo que hay que hacerlo de una manera concreta. Homologar debería ser una obligación. No puede ser que tengamos que plantear requisitos distintos para hacer hospitales cuando los hospitales están categorizados, o escuelas que están categorizadas. Inclusive en obras sanitarias se pueden establecer tipologías que ayuden a definir criterios. Eso simplemente o es flojera o es falta de interés. Y esto reduciría notablemente los problemas que ya se han hecho, digamos que ya se han identificado y que creo que todos compartimos que son el problema, ¿no? Muy interesante también lo que mencionó la doctora Magali Rojas. Por ejemplo, aquí tres temas que son importantes. Uno, el tema de las penalidades. A mí siempre me sorprende, yo he estado en el sector público, ¿no? El temor, ¿no? Entonces hay que poner penalidades. Me parece bien, pero ¿por qué no comenzamos a poner incentivos como en los acuerdos gobierno a gobierno? Si la obra se termina en un plazo menor, ¿por qué no comparten el excedente con el constructor? ¿Y por qué ese buen comportamiento no significan puntos, ¿no?, que pueden ayudar en las siguientes licitaciones? ¿Por qué además, si alguien no solamente baja el presupuesto, sino que el plazo lo reduce, también tenga un beneficio? Así, de esta manera, entonces, habrá un incentivo para ser eficiente, que será siempre, y eso es la ciencia económica, el mejor elemento para promover competencia y para promover un buen ejercicio. El problema, y lo otro que ha mencionado la doctora Magali es correcto, esto no es solamente un tema de contratación, es un tema de políticas públicas. Y la política pública, en el caso de las obras, ya hay que comenzar a discutir si es que debemos diferenciar entre obras, bienes y servicios, porque son cosas totalmente distintas. El valor por dinero es distinto cuando yo compro un lápiz o cuando contrato un seguro que cuando hago una obra que debe durar 50 años. Y eso hay que entenderlo porque ahora sí se puede controlar las obras desde este punto de vista. Entonces, hay efectivamente muchísimo por ver. El otro tema de la Junta de Disputas, bueno, quizá acá haya un sesgo, pues, ¿no? Nosotros como ingenieros preferimos la solución, ¿no? Que no para la obra, que se maneja digamos, a nivel técnico, ¿no? Y que, por supuesto, no enerva el derecho de que después puedan haber reclamos y puedan ir a un arbitraje o hasta el Poder Judicial, pero el proyecto se resuelve, ¿no? Entonces, hay ahí experiencias que además son las que se dan en estos acuerdos gobierno a gobierno, que son simplemente mecanismos que están permitidos porque las políticas y los instrumentos generales funcionan. En general, tenemos que hacer una revisión de todo el proceso, desde la organización, pasando por la planificación, la priorización de inversiones, la contratación, los presupuestos para operación y mantenimiento, el control y la optimización de las políticas. Solamente quiero mencionar, querido Elías, los dos primeros temas. Primero, la organización. Quiero darles un dato. En el Perú hay 1.874 distritos. El 85% de esos tienen menos de 20.000 pobladores. No tienen capacidad, aunque querramos fortalecerlos, de generar una burocracia técnica que permita controlar presupuestos de 200, 300 o 150 millones de soles. Quiero decirle que 10 de las 15 distritos que gastan más o que tienen más presupuesto de canon tienen menos de 15.000 pobladores. No le podemos pedir que se genere pues una burocracia. Y en todo caso, lo que ha planteado CAPECO es que lo que hay que fortalecer son los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales grandes, y que cumpliendo el principio de subsidiariedad, cuando no haya capacidad en los gobiernos locales o en algunas entidades, podamos pasar al siguiente nivel, ¿no? Ese es un elemento simple. Además, en la legislación se hace facultativo. Se dice, si una entidad, ¿no?, quiere desarrollar un proyecto para el cual no está preparado, dice, puede, ¿no?,
puede encargar esto a otra entidad. La pregunta no es puede, tiene. Si no tiene capacidad, tiene que hacerlo. Y él no puede acreditar su discapacidad. Es como pedirle al enfermo que dé el diagnóstico. Lo que hay que hacer es un mecanismo de certificación. Si la municipalidad de Megantoni, ¿no?, que tiene un presupuesto de 180 millones de soles, de los cuales gasta 40%, y de repente sería mejor que no gaste nada, ¿no? Tú necesitas tener esa capacidad, entonces que se la genere, que vaya a una certificación ISO, como se lo piden a todos los contratistas, y si se la dan y la mantiene, puede contratar, y si no, no puede contratar. De esa manera creo que no se pone una barrera infranqueable y se alienta la excelencia en el Estado. Y por supuesto, en esas certificaciones que están a disposición de todos, ¿no?, se pueden establecer condiciones para las personas que trabajan, ¿no?, de tal manera que haya pues un control también de la parte ética. Y me pongo en el otro extremo, porque es muy largo hablar de los otros temas, pero Capeco ha planteado lo mismo para planificar, priorizar, etcétera. La parte de la optimización de las normas y de las políticas. Capeco ha planteado el año 2015 a todos los candidatos a la presidencia la constitución de un Consejo Nacional de Infraestructura, en donde se articulen con una agenda específica, con recursos para investigar, para trabajar, a los sectores públicos que dirigen la contratación pública, es decir, el MEF, la Contraloría, los grandes ejecutores del Estado y el sector privado. No puede darse el lujo nuestro país, que ha tenido 6 presidentes en 5 años, dejar fuera a instituciones que tienen 60 o 62 años trabajando en esto, como es el Colegio de Ingenieros, las universidades que son hasta cuatricentenarias y que tienen una experiencia que puede acreditarse. Nadie pide que eso se apruebe pues como si fuera el Congreso, pero la mejor manera de hacer que estas políticas sean legitimadas y no estemos empezando siempre es crear instituciones que le den soporte, que cuando cambian las autoridades haya una agenda y que todos tengan la oportunidad de decir su palabra. No es, creo, algo que quite tiempo, porque como bien lo ha dicho Antonio, en los últimos años se han cambiado las normas de una manera increíble. No hay dos normas que en el Perú se cambian con mayor frecuencia. La norma de contratación pública y el Código Penal. Y cada vez es más ineficiente la ejecución pública y hay más inseguridad ciudadana. Por ahí no va el problema. Muy bien, Guido, muchas gracias, efectivamente. Y estas situaciones justamente pues nos hacen recordar que nosotros teníamos hasta 1998 el RULCOP, ¿no? Con el RULCOP hicimos las grandes obras, Chirapiura, Chavimochic, Chineca, Charcani Quinto, obras mucho más complejas de las que hay ahora. Y ese reglamento pues no se cambiaba casi nada. Pero en todo caso, hay mucho por hacer. Y justamente hay una pregunta para Antonio, ¿no? En el tema de los encargos a organismos internacionales. Es un tema que preocupa, ya que en nuestra ley tenemos pasos a seguir en la etapa de la preparación de la base de licitación, consultas, observaciones, impugnaciones incluso ante el tribunal, pero no entendemos por qué en nuestra ley para las obras públicas con financiamiento peruano tenga que establecerse que pueden las entidades excepcionalmente encargar a organismos internacionales, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 6.3 de nuestra ley, pero nos vamos al reglamento y este excepcional como que ya da pie a que sea costumbre, ¿no? Y muchas entidades que están capacitadas, que siempre han licitado, que tienen ingenieros, que tienen abogados, toda una organización para poder llevar a cabo sus licitaciones, encargan todas sus licitaciones a organismos internacionales y ponen pues requisitos que realmente están dirigidos a empresas extranjeras. ¿Cuál es tu opinión, Antonio, sobre este punto? Muchas gracias. Antes de contestarte,
me gustaría hacer unos comentarios respecto a lo que comentó Guido, que me pareció sumamente interesante, para no perder la idea. Comentaba que el tema pues, de las obras paralizadas, ¿no? Y comentaba él inteligentemente que se les ha devuelto, que muchas veces se deja en manos de entidades que se sabe que no gestionan bien sus obras, se les deja la responsabilidad, por consideraciones probablemente de orden político, porque no se quiere reconocer que la descentralización de competencias no incluyó una descentralización política, no incluyó descentralización de competencias. Entonces, como no se quiere reconocer eso, y probablemente es por eso, creo yo, que el tema de las obras paralizadas, a pesar de los decretos de urgencia y el decreto legislativo, no ha funcionado. Si ustedes se dan cuenta, esos decretos lo que hacen es devolverle a quienes gestionaron mal su obra la responsabilidad de sacarlas adelante y de reactivarlas. ¿Creen que, acaso, que por una norma que dice declaro de interés prioritario que se reactiven todas las obras paralizadas, declaremos también que se solucione la pobreza por ley, ¿no? Porque si eso lo va a solucionar, sería genial. Pero si se dan cuenta en el detalle de las obras, a reactivarse, ¿a quién se le devuelve la responsabilidad de reactivarlas? A las propias entidades que no pudieron hacerlo, que tienen años con la obra paralizada. ¿Cuál es el resultado? El que vimos, la reactivación nunca se dio. Nunca se dio, porque seguimos con el problema de base, falta de capacidad técnica para gestionar esas obras por parte de entidades, sobre todo gobiernos locales, eso es cierto. A veces me da la impresión de que el tema de infraestructura, más allá de las declaraciones pomposas que a veces hay, por ejemplo, con esas leyes que salieron en años pasados, el tema de infraestructura sigue siendo subestimado. Se dice que es importante, que hay un gran déficit de infraestructura, pero cuando uno va a ver las soluciones prácticas que hay que adoptar para que se solucionen los problemas de infraestructura, parece un rubro olvidado. Yo les hablaba de las fichas de homologación. Se homologan bienes y está muy bien. Se homologan cositas, se homologan servicios, se homologan cosas que efectivamente también tienen que ser homologados, pero parece que la obra pública estuviera olvidada. Y no es que la homologación sea un invento reciente, está hace varios años. Y yo decía, por eso en mi presentación, ¿dónde están los ministerios o los sectores que tienen las herramientas para hacerlo? Convocan licitaciones constantemente. ¿Por qué no proponer que una de esas bases sea la base de un plan de homologación? ¿Por qué no incorporarlas? A veces da suspicacias y da que pensar. Y no es un tema de este gobierno, estamos hablando ya de varios años. Sobre el tema de los encargos a organismos internacionales, yo quería mencionar, en primer lugar, que una de las cosas que comentaba Magali era esta intervención de Contraloría, por ejemplo, en la gestión de adicional. Nosotros tenemos en nuestra legislación algunos rasgos que pensamos de repente que son comunes a la legislación internacional, pero son rasgos muy propios. La intervención de Contraloría en la gestión de los contratos, es decir, no es para hacer control, sino para tomar decisiones, es un rasgo peruano. Yo he estado tratando de buscar legislaciones internacionales sobre si los órganos de control intervienen en la gestión de los contratos de esa forma, con ese signo. Contraloría tiene que controlar, y ya tiene bastante trabajo con eso, pero la gestión responde, y mucha de la legislación responde al temor. Nuestra legislación es temerosa, ¿no? Y a veces hace cosas que también parecen avesadas, ¿no? Estamos hablando del arbitraje, y ese es otro rasgo peruano. Toda la contratación pública por definición legal, desde el año 98 se decidió que vaya a arbitraje. Entonces tenemos arbitrajes masivos, ¿no es cierto?, que demoran, porque además no se estableció un filtro previo eficiente. Una de las cosas que tenemos que, creo que aprender o sacar como lección de estos mecanismos de contratación colaborativos modernos es algo que otros países aprendieron hace rato, hace tiempo, y no hay que descubrir la pólvora, ya está descubierta, ¿ya? A veces queremos inventarnos algunas cosas y de verdad hay países que hace 20 o 30 años ya solucionaron los problemas. Yo voy a decir algo en relación a las deficiencias de expedientes técnicos. El fin de semana, preparando material para esta presentación, me topé con un libro de una tesis doctoral española, donde parecía que la tesis doctoral había sido hecha en el Perú, porque se quejaba de las deficiencias de los expedientes técnicos y de cuánto afectaba la ejecución de las obras.
Pero esta tesis además me resultó bastante interesante porque documentaba cómo a nivel mundial, incluso en países de primer orden, se presentan estos mismos problemas de deficiencia de expedientes técnicos. La diferencia entre los países que gestionan bien sus discrepancias y los que no es la obra paralizada. ¿Por qué? Cuando surgen discrepancias en relación a un expediente técnico o cualquier problema constructivo, ¿qué hacen las legislaciones de los países que solucionan los problemas con inteligencia? Tienen un mecanismo de solución de controversias en sitio y en tiempo. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿pensamos que el arbitraje va a solucionar esos problemas? No, porque el arbitraje, como explicó la doctora Magali, no es inmediato. Entonces, mientras no tengamos mecanismos de solución de controversias en sitio y en tiempo, las controversias paralizarán las obras, ¿no? En relación a los encargos a organismos internacionales, repito, creo que esto fluye de la desconfianza que le tenemos a nuestras entidades, ¿no? En la medida que nuestra legislación genere confianza en la limpieza, digamos, de nuestras autoridades y en su actuación proba, en la medida que logremos eso, que logremos reducir la direccionalidad, probablemente no sea necesario o no sea visto con tan buenos ojos recurrir a organismos internacionales o a contratos foráneos. Tenemos que hacer que nuestra legislación sea fuerte, nuestra legislación dé garantías, tanto para las entidades como para los ejecutores de obras. Esa es mi opinión. Muy bien. Para Magali, a ver, el tema de nuestra ley. Miren, para ganar la buena pro, ahora hay que ofertar el 90%. Si no, ningún contratista tiene opción. Entonces ya estamos con un 10% menos de lo que vale la obra. Penalidades, hasta el 20%. 10% por mora, 10% por otras penalidades. Llegamos a la máxima penalidad y el reglamento dice que se puede resolver el contrato. Luego, nuestra normativa dice sanciones. A la primera sanción por alguna de las causales tipificadas en la norma, de 3 a 36 meses. Primera sanción de 3 a 36 meses, 3 años. Y luego por reiteración, de 36 meses a 60 años. ¿Cierto? Entonces, a 60 meses. Estamos buscando que nuestras empresas desaparezcan. Todos los gobiernos del mundo protegen a sus empresas. Todos los gobiernos del mundo incentivan que sus empresas exporten servicios. Con nuestra normativa, las empresas peruanas tienden a languidecer. Entonces, ¿por qué hemos llegado a tanto, Magali? A ver, y creo, Elías, que has mencionado la propuesta del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que además tiene en la primera vez que se comete la infracción una multa, que además ha sido incrementada, ¿no? Y respecto a la segunda, esta de 3 meses a 36 meses, que es la inhabilitación, además una reparación civil, ¿no? Entonces, al final, no contrato con el Estado y encima tengo un castigo patrimonial, ¿no es cierto? Creo que no solamente es el miedo el que guía al legislador, sino también el afán, no sé si revanchista o de protección respecto a siempre al proveedor se le ve siempre intentando o siendo el malo de la película, ¿no? Tú me vas a incumplir, tú vas a retrasarte, no vas a entregarme los bienes que yo he pedido con calidad, no vas a ejecutar la obra correcta, etcétera, ¿no? Entonces, se regula no en positivo, sino en negativo, ¿no? Y por eso es que se multiplica la gravedad de las sanciones, tanto administrativas como pecuniarias, porque de alguna manera se quiere resarcir al Estado, ¿no? Del supuesto perjuicio. Pero coincido contigo en que estas regulaciones, lo único, y pospandemia peor todavía, lo único que van a hacer es desincentivar a las empresas, reducir los porcentajes que tanto han costado revertirse
y esos porcentajes los ha comentado Antonio. Yo recuerdo mucho cuando recién asumí la presidencia en el año 2011, estaban en más o menos 1.6, 1.8 postadores por proceso. Y mira cuántos años han pasado para que tengan una pluralidad un poquito más decente, por decir, ¿no? Y que el Estado termine siendo el beneficiario, porque cuando tiene mayor pluralidad puede elegir mejor la mejor oferta que se presente, ¿no? Entonces, creo que el legislador tiene que empezar a aplanar la cancha, ¿no? A tratar de generar esta paridad entre el Estado y el contratista privado, de tal forma que no es que el contratista vaya a pagar por todos los males, ¿no? Que muchas veces se generan del lado del Estado por las malas capacidades o deficiencias, no solo en el expediente técnico, en el procedimiento de selección, en la misma ejecución del contrato, en la aplicación de las figuras jurídicas como las penalidades, como el tema de las modificaciones contractuales, no en obras, sino sobre todo en bienes y servicios. Las modificaciones contractuales son vistas como si fueran fantasmas en la noche, ¿no? O sea, no, eso no se puede, de ninguna manera se puede modificar el contrato cuando no es así. Las normas y en muchas cosas ya permiten modificaciones, flexibilidad, y sin embargo los funcionarios terminan restringiendo esas prerrogativas y terminan perjudicando, y no solamente el contratista, ¿no? Sino que inmediatamente se perjudica el Estado y finalmente la ciudadanía, que es un poco la finalidad pública, ¿no? Entonces creo que ahí, si empezamos con que este proyecto contenga sanciones tan gravosas, lo único que vamos a conseguir es que se reduzca esta pluralidad, el Estado al final termine contratando mal, sus servicios no van a ser satisfechos de manera oportuna, con calidad, y finalmente los que vamos a perder vamos a ser la ciudadanía, que no va a tener las obras, los bienes, los servicios necesarios para poder satisfacer esa finalidad pública. Efectivamente, necesitamos una ley más amigable, ¿no? La actual después es muy cancerbera, pero al extremo. Por otro lado, Guido, acá tenemos una pregunta para ti, el tema de los requisitos en una licitación. Resulta que aquí una obra, cualquier obra pública que en el Perú cueste, por ejemplo, 50 millones de dólares, en Estados Unidos esta misma obra cuesta 500 millones de dólares, ¿de acuerdo? En Brasil puede costar 300 millones de dólares, y de repente nos vamos a Japón y cuesta pues 800 millones de dólares para un mismo tipo de obra, para una misma complejidad, ¿no? Por lo que los costos de materiales, la mano de obra, el costo de los ingenieros, el costo de vida, etcétera, en otros países siempre va a ser mucho más alto que en el Perú, y entramos en desventaja. ¿Crees que el tema de la facturación para medir la capacidad de las empresas es lo más adecuado? Tu micrófono, Guido, tu micrófono, no se escucha. Activa tu micrófono. Ok. Bueno, probablemente era el mecanismo más razonable hace 30 años. Pero ahora, en donde uno puede desbrozar un proyecto por partidas técnicamente y está todo en sistemas, se puede perfectamente evaluar en función de los pesos de cada partida la complejidad de una obra. No se necesitan efectivamente evaluar solamente el presupuesto, porque ese es un dato absolutamente relativo. En todo caso, tendríamos que establecer, como se hace en otros momentos, pues la paridad de compra, ¿no? El dólar de paridad de compra, bueno, ese es otro criterio. Pero en este momento, uno entrega una información de partidas, ¿no es cierto? Y uno puede comparar mediante algoritmos qué partidas son parecidas, qué proyectos son parecidos a otros. Eso es perfectamente razonable, y nuestro Estado está a la altura de la capacidad de poder tecnificarse y desarrollar una estrategia que sea conjunta. Lo mismo pasa en la información financiera del exterior. O sea, si uno pide
un estado financiero auditado por una de las grandes corporaciones de auditoría a nivel internacional, te la van a dar en 5 minutos. Y no hay necesidad, pues, de establecer diferencias entre una empresa nacional y una que viene de afuera. Creo que ya llegó el momento de tecnificar estos procesos de gestión estatal, porque está muy retrasado nuestro Estado. En todo sentido, en Costa Rica ya se entregan licencias de construcción por un procedimiento totalmente digitalizado y tiene la mitad de las obras que el Perú, privadas. Entonces, ya no podemos seguir con los mismos instrumentos del siglo XX. Y nos pasa cuando nosotros vamos a los ministerios, nos hablan de bases de datos. Eso es totalmente superado. Y hay obras que son las que concentran la parte más importante del presupuesto, que ya por el volumen justifican esta inversión. Esto sería mucho más rentable que otorgarle, creo, 3% a la Contraloría para que haga control concurrente, ¿no? Salvo que la Contraloría tenga ese nivel, ¿no?, de formación, en cuyo caso sí se puede confiar en que habrá un seguimiento adecuado. Eso es básicamente lo que... Mira, nos falsifican fianzas. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir en el siglo XXI? Llamen pues a las bancas, a PCs que armen en la nube, ¿no es cierto?, un repositorio, así como hace la Cámara de Comercio de Lima hace 150 años con las letras, y entonces nunca nos van a falsificar una fianza, nunca se va a vencer una fianza, y siempre habrá, el titular de la entidad contratante estará persuadido de que efectivamente eso va a funcionar. Es a eso a lo que debemos apostar. Por eso, como mencionó Antonio, no podemos estar cambiando las normas como de camisas. Tiene que haber un espacio para el debate, para buscar otras alternativas. No hay una gran diferencia entre nuestra ingeniería y la ingeniería de otros países. Yo les pongo un ejemplo. Primero, en las obras de los Panamericanos entraron muchas empresas peruanas y lo mismo está pasando ahora en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y perdónenme, los proyectos mineros que se hacen en el Perú, la mayor parte son desarrollados por empresas peruanas, la parte de construcción. Entonces, nuestro problema son las reglas, ¿no? Y este afán por igualar para abajo, ¿no? Porque cuando uno dice todos van al 90%, y eso es verdad, yo he sido consultor y es peor, es al 80%. Con lo cual, o está mal el presupuesto o entras a perder desde el momento en que ganas el contrato. Eso no puede ocurrir. Y es lo que nos ha explicado la doctora Magali, cómo funciona en los acuerdos G2G. No entran a eso, ¿no? Primero hacen una precalificación que además puede estar acotada, ¿no? Señores, acá hay 5, 6, 7. Eso ha ocurrido varias veces en los Panamericanos. Y eso es lo que se evalúa, ¿no? El presupuesto debe ser referencial y, en mi opinión, debería ser único. Se encarga a una entidad especializada y calcula el presupuesto. Y sobre ese presupuesto compites. Y ese presupuesto puede dar la posibilidad de que alguien lo haga más barato. Si lo hace más barato, comparte su eficiencia el Estado. Eso es lo que hay que hacer. Ya lo podemos hacer, por lo menos para el 20% de obras más grandes que aplican el 70% del presupuesto. Ese es un punto crítico importante. Y otro motivo de controversia es cómo se diseñan los modelos de gestión. Y quiero poner un ejemplo, Maje-Siguas. ¿Por qué fracasa Maje-Siguas? Bueno, ahorita por la incuria del gobierno regional de Arequipa, que teniendo todo para aprobarlo, no lo quiere aprobar. Pero no nos olvidemos que ese proyecto comenzó a fallar cuando la gente del Cusco, ¿no?, protestó porque el agua salía de ahí, ¿no? Y la solución fue hacer un proyecto conjunto. ¿Y quién lo propuso? El Tribunal Constitucional. Es decir, tuvo que llegar a una instancia
jurisdiccional para tomar una decisión que es obvia. Si yo saco el agua de un sitio para beneficiar a otro, los que están acá van a protestar. ¿Y por qué no se puede hacer un proyecto conjunto? Porque no hay un marco legal para eso. Como esto lo hace el gobierno regional de Arequipa, la intervención es en Arequipa. Y lo mismo pasa con Chavimochi, lo mismo pasa con Olmos, con un montón de proyectos. Por favor, tenemos que cambiar la organización del Estado para desarrollar estos macroproyectos. No se pueden hacer con esta mala regionalización y buscando los límites. Lo mismo pasa con la minería. ¿Quiénes son los que manejan el corredor minero? Las provincias. La provincia de Cotabambas tiene 12.000 habitantes, ¿no? No debe haber ahí ningún economista con experiencia, ¿no? O sea, los ingenieros seguramente vienen del Cusco. Por favor, no nos engañemos. Eso nos está llevando a problemas. Muy bien, efectivamente, Guido, ya el tema de la ley de incentivo a la inversión privada también tendrá que cambiar, ya tendremos que también proponer normas, porque no es posible que para la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez hayamos esperado 17 años. La línea 2 del metro de Lima, que debió estar terminado el año pasado, recién está al 40% y no se sabe cuándo va a terminar. Majesiguas, 12 años esperando, ¿cierto? Chavimochic, el contrato resuelto hace 5 años y no se reinicia y no se sabe cuándo se reinicia. Entonces, hay muchos cambios por hacer y por otro lado la Contraloría también. En las licitaciones nos piden para el residente requisitos muy altos, para el supervisor muy altos, para el jefe de proyecto muy alto, pero viene uno de Contraloría que no es experto y empieza a cuestionar, empieza a acusar, entonces es una cosa de locos. Hay mucho por hacer, es loable la iniciativa de Capeco de estar preparando una ley más amigable y esperemos pues que dé buenos resultados. Y hay esperanza que sí, porque uno de los cambios más impactantes de nuestra normativa es la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Ahora las controversias que los árbitros lo resuelven en 4 años, ahora la Junta de Resolución de Disputas lo está resolviendo en menos de 90 días. Las mismas controversias. Y ese es un gran aporte, algo que nos llena de esperanzas y que nos permite también vislumbrar que con una ley más amigable vamos a poder obtener también mejores resultados. Bien, para cerrar el conversatorio, ya nos venció la hora, vamos a darle la palabra al ingeniero Ítalo Valle, presidente del Comité de Obra Pública e Infraestructura. Adelante, Ítalo. Bueno, agradecer profundamente a los doctores Magali Rojas y Antonio Corrales, así como a los ingenieros Elías Tapia y Guido Valdivia, por las excelentes intervenciones que han tenido, asimismo a todos los participantes en este evento. Esperando que tengamos un próximo evento donde podamos participar y donde ustedes puedan contribuir con sus aportes al desarrollo y al planteamiento y solución de la mejora continua en la ley y hacer, como dice el ingeniero Elías, pues de una ley más ágil, más amigable, más simpática y que contribuya con el desarrollo y el crecimiento del país. Muchas gracias a todos y Dios mediante sigan en línea con la Cámara Peruana en la Construcción. Muchas gracias.